Los cuentos de hadas han pasado a formar parte de la cultura popular ya hace mucho tiempo. Historias fantásticas donde un protagonista se ve enfrentado a seres inimaginables y lugares imposibles, donde una persona común y corriente se veía cara a cara con lo desconocido, han existido siempre. Y aunque hoy en día estas historias sean relacionadas con los niños, esto no siempre fue así. Originalmente creadas en una época donde difícil era distinguir realidad de la ficción, estas historias servían como mensajes, advertencias y ejemplos de los terrores que se echaban en las sombras de una edad oscura. Aunque poco importante es eso ya, en una época donde lo desconocido puede responderse con una búsqueda rápida en Google. El peso de esa ambigüedad se ha quedado en ceros. Sin embargo, eso no quiere decir que estas historias hayan quedado obsoletas, porque quizás es gracias a esto mismo que ha empezado a resaltar cada vez más el otro mensaje de estos cuentos antiguos, quizás uno más importante incluso, aquel que nos hablaba del camino propio. La Sirenita, Caperucita Roja o el Cascanueces son ejemplos de historias que nos hablaban de travesías personales, donde los protagonistas superaban lecciones que les enseñaban a ser mejores personas o perecían en el intento. Pues aunque cortos y en su mayoría trágicos, los cuentos de hadas antiguos compartían un mensaje en común, el del crecimiento personal. Un mensaje que ya estaba presente desde la antigua epopeya de Dante y su infierno, que solo fue amplificado por los géneros literarios que vinieron después, como la narrativa gótica, y que se ha mantenido vivo incluso en estas épocas más recientes, con alguna que otra serie animada. Sí, series como aquella de la que quería hablar hoy. Así que ¿por qué no me acompañan? Los invito de vuelta a lo desconocido. Vayamos juntos a ver Más allá del jardín. A primera instancia es fácil darse cuenta de que el jardín está lleno de simbolismos. Sus diversas historias esparcidas en unos cortos 10 capítulos hacen uso de múltiples cuentos del folclore europeo y americano. El primer capítulo ya utiliza al lobo y al leñador y podemos encontrar referencias al Día de Acción de Gracias y Halloween en el segundo. Pero me parece que hablar de todo esto no sirve más que para la trivia. En realidad, como ya dije, lo que más me interesa de Over the Garden Wall es su historia. Una historia inspirada en gran parte por el infierno personal de Dante, que nos hace ver a un joven y romántico poeta atravesar lo desconocido al perder a su amada. Ya sea que comparáramos los 10 capítulos en Over the Garden Wall con los 9 círculos del infierno de Dante, más la entrada principal, que para quien no recuerde también era un bosque, o haciendo alusión a la posición de ciertos acompañantes similares en ambas historias, es innegable notar que este jardín, si bien único, sí que toma prestada gran parte de su historia principal del viejo poema. Teniendo en cuenta esto, los temas sobre los que gira la serie se vuelven bastante más claros. Al igual que con Dante, esta historia se trata principalmente de un crecimiento personal. Claro, ya había hecho alusión a esto en el inicio del video, pero quizás sea buena idea entender lo comprometidas que están ambas historias hacia ese concepto. Tanto el infierno de Dante como Over the Garden Wall son historias guiadas por el camino del peregrino, pues si bien ambas historias cuentan con diversos personajes principales, es solo a través de sus protagonistas que la historia avanza. Tanto Weird como Dante interpretan el personaje del peregrino en sus respectivos cuentos, una figura recurrente en las epopeyas clásicas que servía como representación de viajeros perdidos en tierras extrañas, embarcados en viajes sacros para normalmente expiar sus pecados. Similar a como sucede aquí, el camino del peregrino generalmente es utilizado en la literatura moderna para representar el viaje de un defectuoso individuo en busca de mejorar, frecuentemente motivado por un punto de quiebre, ya sea la pérdida de alguien o algo. En el infierno de Dante, por ejemplo, Dante Alighieri es obligado a cruzar cada uno de los círculos del infierno y finalmente enfrentar cara a cara al diablo mismo para salvar el alma de su amada muerta. Algo que quizás muchos olvidan es que esta historia, si bien tiene un final, entre comillas, feliz, con Dante logrando su objetivo, es más bien el inicio de una serie de poemas, la Divina Comedia, donde siguiendo al infierno viene el purgatorio y el paraíso, que continúan con la historia de Dante, donde el purgatorio expía sus pecados y así finalmente puede unirse a su amada Beatriz y al resto del universo en el paraíso. Así es, en el paraíso. Lo que hace tan diferente el camino del peregrino de otras estructuras narrativas similares como la senda del héroe es que a diferencia de esta generalmente se requiere de un sacrificio mayor en orden de alcanzar un final.
Mientras la senda del héroe toma el primer punto de quiebre como esa motivación externa para iniciar la aventura, el camino del peregrino lo ve más como una situación generada de tus propias acciones. En pocas palabras, si estás aquí es porque es tu culpa, lo que cambia totalmente el tono de la aventura, pasando de esa senda ascendente donde una persona va mejorando a ese vasallo camino donde la misma va a reconocer uno a uno sus errores y se enmendará con ellos. Muchas de las historias que utilizaban esta estructura pensaban que la única manera de corregir tus pecados era pagando por ellos, como en el caso de Dante, quien tuvo que dar la vida por el alma de su amada, lo que llevaba a muy pocos finales felices. Over the Garden Wall está construido de la misma manera, inspirado sobre todo por la literatura gótica de la época barroca que perfeccionó esta fórmula. Historias agridulces, misteriosas y casi totalmente obscuras, donde el héroe y el villano se fundían en la ambigüedad de sus acciones, con protagonistas generalmente arrogantes y egoístas y antagonistas víctimas de las circunstancias. Lo que es sumamente impresionante porque les recuerdo que esto es una caricatura de Cartoon Network. Over the Garden Wall es probablemente una de las mejores series animadas de los últimos años y quizás de toda la historia debido a su absurda cantidad de contenido. Y solo para dejar esto claro y poder avanzar, analicemos el nombre. Over the Garden Wall es un poema de niños para saltar la cuerda, porque sí, eso existe, que relata la muerte de un hermano, en este caso debido a su hermano mayor. Pero bueno, lo que muchos deben estarse preguntando ahora es, ¿y qué? Y si Over the Garden Wall es la representación del corazón y la mente, una nueva versión del infierno de Dante, la más reciente historia gótica que ha existido, etcétera, etcétera, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué debería de verla? Y bueno, sí, no debes hacer nada, haz lo que quieras, pero si estás en busca de una nueva historia, entonces déjame decirte que lo mejor de Over the Garden Wall es que todo lo que he estado diciendo en este video no importa. Porque incluso sin entender las miles de referencias y conceptos utilizados, la historia en Over the Garden Wall es una de las más emocionales que hay. Esa es una de las razones por las que decidí no tocarla directamente. Y claro, conocer todo el trasfondo que acabo de dar quizás de profundidad a la serie, pero la realidad es que la razón por la que muchos quedamos enamorados la primera vez que la vimos, y la razón por la que muchos siguen regresando una y otra vez, no es hacer referencia a cierta cosa o esa frase sacada de tal lado, sino ese viaje único en sí. Porque si algo es Over the Garden Wall es único. Y es brindando un interesante mundo que trae de vuelta a la vida aquellos viejos cuentos de hadas que alguna vez escuchamos, o dando una perspectiva interesante y original dentro de un medio que parece muchas veces estancado, pero sobre todo, contando una empática historia de dos hermanos perdidos juntos, y la historia de una persona encontrando su camino. En cuanto a si requerirá de un sacrificio mayor para lograrlo, bueno, supongo que tendrán que ver la serie para saberlo. Ah, sí. Y estoy de vuelta.